¿Te sientes atrapado en un ciclo de escasez donde nada parece fluir? ¿Lo has probado todo pero la abundancia no llega? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un poder espiritual que puede transformar eso esta misma semana? No se trata de magia, ni de atajos financieros. Estoy hablando de algo mucho más profundo, el poder de la oración combinado con la transformación de tu mente. Jesús nos enseñó que todo comienza en el corazón y la mente. Él dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Y la verdadera fe, hermana mía, hermano mío, no es solo creer, es pensar, orar y actuar según la verdad de Dios, no según la mentira de la escasez. Experimenté esto de primera mano. Pasé años de mi vida sintiendo que siempre faltaba algo. Había falta de dinero, falta de paz, falta de dirección. Y oré mucho, pero mi mente todavía estaba llena de dudas, miedo y pensamientos limitantes. Dije con mi boca que confiaba en Dios, pero en el fondo mi corazón estaba lleno de ansiedad. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Esa oración que sale de tu boca pero no mueve el cielo porque no nace de una mente renovada? El punto de inflexión llegó cuando comprendí que mi oración necesitaba un ingrediente poderoso, la transformación mental. Así es, no basta hablar con Dios, hay que pensar como Jesús nos enseñó a pensar. Cristo mismo dijo, no se preocupen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Cuando dejé de orar con la desesperación de quien quiere una respuesta rápida y comencé a orar con la certeza de quien está alineado con la voluntad de Dios, algo poderoso comenzó a suceder. La escasez perdió terreno, y es por eso que estoy aquí hoy, para compartir este camino contigo, porque sé que puede que estés pasando por momentos difíciles. Quizás estés orando, ayunando, entregándote, pero no ves una respuesta. Y quizás estés empezando a pensar, ¿se ha olvidado Dios de mí? Pero, déjame decirte algo, Dios no te ha olvidado. Él te está llamando a un nivel más profundo, un nivel donde tu oración no viene solo de la necesidad, sino de una mentalidad alineada con los principios del cielo. Una mentalidad de fe, de abundancia, de confianza. En este vídeo recorreremos este viaje juntos. Entendamos cómo la oración puede ser más que solo palabras arrojadas al viento. Puede ser la clave para escapar de la escasez. Pero no cualquier oración. Una oración basada en la transformación de la mente, en los principios eternos de la palabra de Dios y sí, también en la sabiduría revelada por hombres como Napoleón Hill, quien entendió que la fe, la visualización y la convicción son fuerzas poderosas, y todo esto está profundamente conectado con lo que Jesús ya nos enseñó. Te darás cuenta que orar con fe es diferente a orar con miedo, que pensar como Jesús es diferente a repetir frases prefabricadas. Esa escasez no se trata solo de una falta de recursos, se trata de una falta de alineación entre el cielo y tu mente. Así que prepárate. Si abres tu corazón y te permites sumergirte verdaderamente en esta palabra, lo que Dios hará en tu vida podría ser el comienzo de una nueva historia. Y antes de continuar, comenta abajo. ¿En qué área de tu vida sientes más escasez hoy? Vamos a dividir esto juntos en oración y mentalidad. ¿Y sabéis por qué esto es tan importante? Porque cuando escribes, cuando declaras, cuando expones con fe lo que necesitas romper, estás dando un paso espiritual. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26, y una manera de activar esa fe es tomar acción, incluso si es solo un comentario. Así que ahora con todo tu corazón, escribe aquí en los comentarios. ¿Qué área de tu vida está experimentando escasez? Podría ser financiero, emocional, espiritual, familiar. No importa lo que sea, ponlo aquí. Oremos juntos por esto. Aquí en este canal, no estás solo. Este es un espacio de conexión divina.
donde oramos unos por otros, donde formamos una cadena de fe que mueve los cielos. Leo los comentarios, oro con vosotros, y no soy solo yo. Hay una comunidad aquí que también está intercediendo. Cada petición de oración que escribes se convierte en una semilla de fe. Y donde hay fe, lo imposible se hace posible. Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Entonces cree. Declarar. Comparte en los comentarios lo que estás poniendo en las manos de Dios hoy. Y si este mensaje está tocando tu corazón, si de alguna manera Dios te está hablando a través de este vídeo, no olvides dejar tu like. Este simple gesto ayuda a que esta palabra llegue a más personas que también necesitan romper con la escasez. Me gusta ahora, porque cada me gusta es como un amén que difunde este mensaje de fe. Está despejado. Suscríbete al canal Conexión Divina, activa la campanita, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir. Estudios, oraciones, palabras de fe, revelaciones profundas de la palabra de Dios que transformarán la manera en que piensas, oras y vives. Aquí la escasez ya no tiene cabida. Aquí aprendes a orar con poder y a vivir con la mentalidad de un hijo de Dios, heredero de la abundancia del reino. Ahora, respira profundamente, rendirse, y prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación abrirá tus ojos espirituales. Vamos a sumergirnos en la raíz del problema de la escasez y descubrir cómo romper este ciclo con actitudes prácticas de fe, alineadas con la palabra y la sabiduría revelada. Continuemos. Escucha atentamente lo que te voy a revelar ahora, porque este podría ser el punto de inflexión que has estado esperando en tu vida financiera. Dentro de la Biblia hay códigos de millonarios, principios sagrados escondidos en versículos, promesas y oraciones que llevan una fuerza espiritual capaz de abrir puertas de prosperidad y provisión sobrenatural. Estos códigos ya han transformado la realidad de miles de personas. Y ahora, por primera vez, he decidido revelar este secreto bíblico exclusivamente a usted. Pero ten cuidado, esto no estará disponible por mucho tiempo. Haga clic ahora en primer comentario fijado y garantizar su acceso a códigos bíblicos del millonario antes de que sea demasiado tarde. Y fue precisamente en este punto que mi visión sobre la oración comenzó a cambiar por completo. Comprendí que la oración no se trataba solo de hablar con Dios cuando necesitaba algo, ni tampoco de derramar un montón de peticiones como si Él fuera un asistente celestial, listo para cumplir mis demandas. La oración es ante todo un momento de alineación, un momento sagrado en el que mi mente necesita conectarse con el cielo, no solo con mi voz. Necesitaba que mi mente fuera reprogramada espiritualmente para vivir en una nueva realidad. Durante muchos años mi oración estuvo llena de miedo. Miedo a no tener éxito, miedo a perderse algo, miedo a ser olvidado por Dios. Y cada palabra que pronunciaba en oración, por sincera que fuese, llevaba en sí la energía de la duda. Pregunté, pero en el fondo dudaba. Hablé de fe, pero pensé en escasez. Fue como si mi boca dijera una cosa, pero mi mente gritara otra. Y Dios no se mueve solo porque lo decimos, Él se mueve cuando lo decimos. La mente y el corazón están alineados con su verdad. Fue entonces cuando un versículo que ya sabía de memoria comenzó a cobrar vida dentro de mí. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Este texto ya lo había leído varias veces, pero ahora me impactó. Fue como si el mismo Espíritu Santo me dijera, no vivirás en una nueva realidad mientras continúes pensando con una mente vieja. Y eso fue un shock para mí, porque hasta ese momento pensaba que orar era suficiente. Pero ahora me di cuenta, no basta orar, hay que orar con mente renovada. Y aquí viene algo en lo que quizá nunca te hayas parado a pensar. La oración tiene un efecto mucho más poderoso cuando está alineada con lo que realmente crees. Napoleon Hill, un autor que estudió profundamente el poder del pensamiento y la fe, dijo algo que resuena perfectamente con este principio bíblico. Él dijo,
Todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y ojo, que no está hablando de una creencia superficial, de una que solo existe en la punta de la lengua. Habla de la creencia profunda y arraigada en la mente que da forma a tus pensamientos, tus decisiones y tu manera de ver la vida. Cuando comencé a poner esto en práctica, y aquí quiero ser muy sincero con ustedes, todo empezó a cambiar. Cambié mi manera de orar. Dejé de acercarme a Dios solo con una lista de cosas que quería ver cambiadas. Comencé a orar, declarando las promesas que Él ya había hecho. Comencé a recordarme todos los días que Dios no es un Dios de escasez, sino de abundancia, que Él es Padre, que a Él le importa, que Él es fiel. Comencé a decir, incluso cuando todo a mi alrededor parecía decir lo contrario: Señor, gracias porque eres mi pastor y nada me faltará. Gracias, porque en Cristo estoy provisto, soy fortalecido, soy más que vencedor. Estas afirmaciones comenzaron a reprogramar mi mente. Fue como cambiar los lentes a través de los cuales veía la realidad. La oración se ha convertido para mí en un acto diario de realineamiento. Ya no estaba simplemente hablando con Dios, estaba poniendo mi mente en el lugar correcto. Y eso hizo toda la diferencia. Cuando la mente se alinea con el cielo, el corazón se llena de fe, y la fe, como ya sabes, mueve montañas. Jesús dijo eso. No dijo que es el pedir lo que mueve montañas, sino más bien el fe. Y la fe nace de una mente creyente, de una mente transformada. Ahora dime una cosa, con toda sinceridad. ¿Cómo has estado orando últimamente? ¿Asustado? ¿Tienes dudas? ¿O con confianza? A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos orando oraciones que ya están derrotadas. Pedimos, pero en el fondo pensamos, no creo que me pase, a mí no. Y si es así, ¿cómo podemos esperar que el cielo se mueva? Sé que es difícil mantener la fe cuando las cuentas no cuadran, cuando llega el diagnóstico médico, cuando la puerta se cierra. Lo sé, pero es precisamente ahí donde necesitas cambiar la manera en que tu mente interpreta la realidad. Ahí es donde necesitas aprender a orar con convicción, y no con desesperación. Porque veréis, la oración, cuando se hace con una mentalidad de escasez, solo refuerza el miedo. Pero cuando oras con la mente conectada al cielo, la oración se convierte en un arma poderosa contra toda limitación. Así que, en lugar de decir, Señor, estoy en la ruina, he tocado fondo, di, Señor, sé que estoy pasando por esto ahora mismo, pero creo que tú eres mi proveedor. Creo que esto es solo una etapa. Confío en que tu plan es más grande que mi dolor. Y esto es algo que he aprendido a las malas. Dios no está esperando que tengas una fe perfecta. Él sabe que tenemos nuestros defectos, nuestros momentos de debilidad. Pero Él está buscando a alguien que esté dispuesto a cambiar tu mentalidad. Alinea tu pensamiento con la verdad del cielo. Declara con valentía lo que ya ha sido prometido en la palabra. Y cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Primero dentro de ti, y luego a tu alrededor. Quizás estés escuchando esto ahora mismo, y sientas como si el Espíritu Santo te estuviera confrontando. Y si ese es el caso, abre tu corazón. No te resistas. Permítete reflexionar. ¿Estoy orando correctamente? ¿Mi mente está verdaderamente alineada con el cielo? ¿Estoy declarando la victoria o estoy alimentando el miedo con mis palabras? Porque la oración efectiva comienza en la mente. Es un reflejo de lo que realmente crees. Y si tu mente todavía está estancada en creencias de fracaso, escasez, abandono, entonces incluso tus oraciones más hermosas pueden estar bloqueando la acción de Dios. No se trata del volumen de tu oración, ni de cuánto tiempo oras. Se trata de la calidad de lo que crees mientras oras. Y eso es lo que transforma. Eso es lo que lo desbloquea. Eso es lo que abre los cielos. Cuando oras con fe, con identidad, con convicción, te posicionas como hijo, como hija. Y un niño nunca duda del cuidado del padre.
Un niño puede incluso llorar, pero sabe que tiene ayuda. Una hija puede incluso pasar por la prueba, pero camina con la certeza de que tiene dirección. Esa es la diferencia que hace la oración con una mente transformada. Entonces, quiero proponerte algo muy específico. En los comentarios escribe así: Señor, hoy decido alinear mi mente con el cielo. Escríbalo como una declaración profética. Esto no es solo una frase, es una semilla de cambio. Y al escribir, le estás diciendo a tu propio corazón que hoy comienza algo nuevo, que ya no aceptes orar como quien duda, que te niegues a permanecer atrapado en la escasez, que estés dispuesto a vivir lo sobrenatural de Dios a través de una mente alineada con la verdad de la palabra. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no basta solo entender la importancia de la mente en la oración. La siguiente clave que descubrí fue exactamente donde muchos tropiezan sin darse cuenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender que la oración necesita estar alineada con una mente renovada es solo el comienzo. El siguiente paso es identificar los votos inconscientes que nos mantienen estancados en la escasez. Votos que hacemos sin siquiera darnos cuenta. Y aquí, cuando hablo de escasez, no hablo solo de la falta de dinero, sino de cualquier ámbito de la vida, donde haya limitación, miedo, encarcelamiento interno. Podría ser falta de amor propio, escasez emocional, espiritual, relacional, falta de esperanza. Durante años llevé dentro de mí una serie de creencias que me saboteaban cada día, y lo peor es que ni siquiera sabía que estaban allí. Eran como voces silenciosas, una programación oculta en el fondo de mi mente que determinaba mis decisiones, mis sentimientos e incluso mi forma de orar. Crecí escuchando frases como: el dinero es sucio, los que se enriquecen no entran al cielo, Dios quiere que seamos humildes y ser humildes significa aceptar nuestra carencia. Y estas ideas, repetidas a lo largo de la vida, se convirtieron en votos inconscientes de escasez. Estos votos funcionan como contratos que hacemos con nuestra propia alma, a menudo en nombre de una falsa espiritualidad. Nos convencemos de que sufrir es más sagrado, de que tener poco es más puro, y sin darnos cuenta, empezamos a rechazar lo que Dios quiere darnos porque pensamos que no somos dignos o que pecaremos si recibimos demasiado. Es como si hubiera un bloqueo interno que dice: si prospero, perderé mi salvación. Si crezco, me alejaré de Dios. Y esa es una mentira que necesita ser desmentida urgentemente. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, como piensa en su alma, así es él. Y aquí hay un principio espiritual profundo. Lo que crees en silencio se convierte en tu realidad en voz alta. Lo que imaginas constantemente se convierte en lo que vives. Y ahí fue cuando lo comprendí. Seguía diciendo cosas como: esto nunca funciona para mí. No creo que sea para mí. Esto es para gente rica, para gente afortunada, no para mí. ¿Y el resultado? Mi vida reflejaba exactamente eso. Puertas cerradas, oportunidades que pasaban y un sentimiento constante de frustración. Fue cuando comencé a estudiar los principios de la mente y la fe que todo empezó a conectarse. Napoleon Hill, en sus estudios sobre el poder de la mente, habla de la autosugestión, el proceso de alimentar la mente con frases, ideas e imágenes que dan forma a nuestra realidad. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que este concepto, tan tratado en los libros de desarrollo personal, ya estaba en la Biblia siglos atrás. Jesús mismo dijo: la boca habla de lo que rebosa el corazón. Lucas 6:45. En otras palabras, lo que declaras es un reflejo de lo que crees. Y lo que crees, lo vives. Tuve que hacer un trabajo interior muy serio. Comencé a observar lo que decía de mí mismo a diario. Y yo tenía miedo. Con cada problema venía la frase: por supuesto que no funcionará para mí. Ante cada desafío, sabía que iba a fracasar. Con cada factura vencida, nunca saldré de esta situación.
Y eso, mis amigos, es votos de escasez. Son afirmaciones que se convierten en vínculos espirituales. Son los acuerdos con el fracaso los que bloquean el movimiento de Dios en nuestras vidas. Recuerdo una noche en particular. Estaba orando, pero con esa oración pesada, cansada, casi murmurando. Y allí, en medio de esa oración, el Espíritu Santo me interrumpió. Sí, me interrumpió. No con voz audible, sino con un pensamiento fuerte y claro. Estás orando contra lo que piensas. Estás pidiendo algo, pero no crees que lo recibirás. Dices, bendíceme, pero tu corazón está atrapado en el miedo. Eso me destrozó por dentro. Y lloré. Lloré porque entendí que yo era el mayor obstáculo para mi propia bendición. No fue el diablo, no fue la economía, no fue la falta de apoyo, fue mi mente. Fue en ese momento cuando comencé a escribir las frases que más repetía sobre mí. Tomé un cuaderno y anoté todo lo negativo que me habían dicho. ¿Y sabéis qué hice después? Comencé a reemplazar cada una de esas oraciones con una declaración de fe. Donde antes escribí, nunca funcionará, escribí, todo obra para mi bien. Donde antes decía, no puedo, escribí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde decía, soy desafortunado, declaré, soy bendecido por Dios y muy favorecido. Este ejercicio diario cambió mi patrón mental y lo más increíble, cambió mi realidad. Las puertas comenzaron a abrirse. Las personas adecuadas comenzaron a cruzarse en mi camino. Surgieron ideas creativas. Pero lo más importante de todo es que mi fe se fortaleció. Porque ahora, oré creyendo. Hablé con Dios como alguien que sabe que es un hijo. Y un hijo no pide permiso para vivir lo que el Padre ya le ha liberado. Él solo recibe. Y sé que quizás puedas identificarte con esto ahora mismo. Quizás estés recordando frases que has escuchado toda tu vida y que hoy repites sin darte cuenta. Frases que parecen inofensivas, pero que construyen muros entre tú y la promesa. Frases como, soy así, no nací para esto, soy pobre pero honesto, es mejor tener poco y ser feliz. Cuidadoso. Porque muchas veces estas frases son trampas que se disfrazan de humildad, pero esconden una raíz de limitación espiritual. No está mal tener poco, pero sí está mal aceptar la escasez como destino. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús resucitó a los muertos. Él nunca fue un Dios de escasez. Él es el Dios del desbordamiento. Él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y si tu realidad hoy es de escasez, entonces hay algo que debes confrontar. Tu mente, tus palabras, tus creencias. Así que en este momento, quiero proponer algo que puede cambiarlo todo. Toma conciencia de las frases que has estado repitiendo sobre ti mismo. Quizás ni siquiera te has dado cuenta de cuántas veces has declarado la derrota con tu propia boca. Y hoy es el día para cambiar eso. Toma una hoja de papel, tu celular, un cuaderno, lo que sea, y escribe, ¿qué frases de escasez debo dejar de decir sobre mí? Y luego, intercambia cada uno por una verdad de la palabra de Dios. Y cuando hayas terminado, si quieres comprometerte aún más, comenta abajo una de estas frases que abandonarás hoy. Puede ser solo uno, pero escríbelo. Declarar. Convierte tu confesión en un acto de fe. Podrías escribir algo como, hoy dejo de declarar escasez y elijo vivir en la abundancia de Dios. Escribe con convicción, no como quien desea, sino como quien elige. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender y romper estos votos es liberador, pero hay un punto en el que muchos se detienen. Cambian de opinión, pero continúan rezando como víctimas. Y aquí es donde entra la siguiente clave que transformó mi viaje. Si aún no has adquirido el libro digital Códigos Bíblicos del millonario que ha liberado abundancia financiera en las vidas de miles de personas, necesito decirte,
Estás dejando pasar una oportunidad ante tus ojos. Este contenido ya ha cambiado las historias, y podría ser el comienzo de su cambio también. Pero ten cuidado, podría desconectarse en cualquier momento. Así que ve al primer comentario fijado ahora y asegura tu acceso mientras todavía esté disponible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de identificar los votos de escasez y comenzar a romper con estas mentiras silenciosas que se instalan en la mente y moldean la vida, me encontré con otra poderosa revelación. Mi manera de orar todavía estaba cargada de desesperación. Sí, incluso después de renovar mi mente, me di cuenta de que había un patrón en mis oraciones. Un tono de urgencia, de agonía, de súplica por algo como si Dios fuera distante o indiferente. Y fue entonces cuando entendí algo que cambió mi viaje espiritual para siempre. La oración poderosa no es la que grita más fuerte, sino la que declara con más autoridad. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Nació a medida que profundizaba en la palabra y entendía cómo oraba Jesús, cómo enseñaba a sus discípulos a orar y cómo se relacionaba con el Padre. Cuando Jesús dijo, «Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré», Juan 14:13, Él no estaba ofreciendo una fórmula mágica para que repitiéramos las palabras mecánicamente. Nos estaba revelando un principio espiritual de identidad y autoridad. Pedir en el nombre de Jesús no es simplemente poner en el nombre de Jesús al final de tu oración. Es orar desde la conciencia de quién eres en Él. Es saber que no estás pidiendo migajas, sino reclamando aquello que ya ha sido liberado por el cielo. Esta comprensión me llevó a reformular completamente mis oraciones. Dejé de orar como alguien que está desesperado y comencé a orar como alguien que tiene un propósito. Y el propósito no es solo saber lo que quieres, es saber quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. La oración con propósito es estratégica, específica y firme. Lleva claridad. Viene con expectativas, no con dudas. Es una asociación con Dios, no un intento de convencer a Dios de hacer algo. Fue en este punto que las enseñanzas de Napoleón Hill comenzaron a alinearse, de manera sorprendente, con las enseñanzas de la Escritura misma. Habla de la importancia de acción mental persistente, que es exactamente lo que la Biblia llama oración perseverante. Perseverar en la oración no es repetir 1000 veces lo mismo como si Dios fuera sordo. Perseverar es mantener la mente anclada en la promesa, aun cuando todo parezca decir lo contrario. Es seguir creyendo, declarando, visualizando y dando gracias aun cuando nada se haya manifestado todavía en lo natural. Y eso fue lo que empecé a practicar. Todos los días al despertarme, antes de hacer cualquier otra cosa, rezo diciendo, «Señor, gracias, porque mi mente está conectada a tu abundancia hoy». Y esa sencilla oración se convirtió en un ancla para mí. Ella me recuerda que no me dejo guiar por las circunstancias, sino por la verdad espiritual que me ha sido revelada. Ya no me despierto preguntándome, ¿cómo será mi día? Pero yo declaro, hoy es un día de favor, de crecimiento, de oportunidad. Y cuanto más declaro, más creo. Y cuanto más creo, más veo. Esta es la belleza de la fe en acción, pero todavía había algo que me frenaba. Incluso con una mente renovada y una oración alineada, hubo cosas que no se movieron. Fue entonces cuando me di cuenta. Necesitaba hacer espacio para la novedad de Dios en mi vida. La escasez muchas veces persiste no porque Dios esté en silencio, sino porque insistimos en conservar cosas, personas y hábitos que no encajan en la nueva temporada a la que Él quiere llevarnos. Fue como si estuviera tratando de entrar en un nuevo tiempo cargando con un viejo equipaje, y Dios me estuviera diciendo, «Déjalo ir, para que pueda actuar». Jesús fue claro cuando dijo, «Nadie echa vino nuevo en odres viejos». Mateo 9:17. Y me golpeó como una flecha. Quería un cambio, pero todavía me aferraba a relaciones tóxicas, hábitos destructivos y quejas constantes. Dije que confiaba en Dios, pero seguí quejándome. Dije que estaba esperando la provisión, pero no organicé mis finanzas.
Y la verdad es que lo nuevo no entra mientras lo viejo ocupa espacio. Dios es un Dios de orden, y no vierte vino nuevo, donde todavía hay levadura del pasado. Entonces comencé a hacer algo de limpieza, no solo externa sino interna también. Perdoné a personas que juré que no merecían el perdón. ¿Y sabéis qué pasó? Una ligereza que no había sentido en años se apoderó de mi alma. Rompí ciclos que se habían repetido durante años, ciclos de autosabotaje, procrastinación y victimización. Dejé de usar la oración como excusa para no actuar, y en ese proceso comencé a ver puertas abriéndose, no porque mereciera más, sino porque finalmente estuve dispuesto a dejar que Dios actuara. Y aquí necesito preguntarte con todo cariño y verdad, ¿qué necesitas dejar atrás hoy para que lo nuevo de Dios pueda entrar? Quizás no sea algo externo, tal vez sea un pensamiento, una herida, una excusa, un patrón emocional. Tal vez necesites dejar de esconderte detrás de tu miedo al fracaso. Tal vez necesites dejar de pensar que nunca es el momento adecuado. Porque a veces lo que falta no es un milagro, es el coraje de liberar espacio dentro de ti. Este es el tipo de cosas que nadie puede hacer por ti. Ni siquiera Dios invade donde no hay permiso. Él es cariñoso, pero también es justo. Él nos respeta, pero cuando dices, Señor, renuncio a esto por ti, elijo soltarlo, porque quiero vivir tu nueva vida. Luego entra, y entra con fuerza, con luz, con dirección. Lo que antes estaba bloqueado comienza a fluir. Lo que parecía imposible, comienza a tener sentido. La conexión entre tu fe, tu mente y tus acciones crea una atmósfera propicia para los milagros. Quizás estés viviendo exactamente ese momento ahora mismo. Un punto de inflexión. Un lugar donde deberás decidir si te quedarás estancado en lo que siempre has sido o si te lanzarás, con confianza, a lo que Dios tiene preparado. Y esto es tan grave, tan profundo, que a menudo va acompañado de dolor. Porque rendirse duele, perdonar duele, organizar la vida duele, romper viejos ciclos duele, pero el dolor del cambio es infinitamente menor que el peso de una vida estancada. Y ahora, como muestra de vuestra posición, quiero invitaros a escribir una palabra específica en los comentarios. Solo una palabra, uno que represente lo que estás dejando atrás hoy. Podría ser miedo, dolor, desánimo, escasez, culpa, conformismo, lo que sea. Escríbalo como un acto de fe, como un avance espiritual. Porque a veces, un simple gesto de tomar posición puede ser el comienzo de una transformación que nunca imaginaste. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una clave poderosa que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. Mente renovada, votos rotos, oración con propósito y espacio para lo nuevo. Y esta llave, cuando se activa, transforma completamente la forma en que sientes, piensas y vives. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de alinear mi mente con el cielo, romper con votos inconscientes de escasez, transformar la oración de desesperación en oración con propósito y hacer espacio para la novedad de Dios, necesitaba tomar una decisión fundamental. Vive en abundancia, incluso antes de ver la abundancia materializarse ante mis ojos. Esto suena simple, pero es uno de los cambios más poderosos y también más desafiantes que puedes hacer. La verdad es que la abundancia no empieza cuando el dinero entra en la cuenta, cuando llega el ascenso o cuando se abre la puerta. La abundancia comienza cuando decides actuar como alguien en quien ya confías, cuando cambias tus actitudes antes de que cambie la realidad, cuando pones tus expectativas en las manos de Dios y actúas como si ya hubieras recibido la respuesta, aunque todo a tu alrededor todavía parezca escaso. Esta es la verdadera fe. Esta es confianza práctica. Esto es vivir lo que está escrito en Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará esto. Esta entrega, que a primera vista parece pasiva, es en realidad
profundamente activa, porque la confianza requiere movimiento. La confianza requiere decisiones. La confianza requiere postura. No se trata de cruzar los brazos y esperar que algo caiga del cielo. Es justo lo contrario. Es abrir los brazos con valentía, dar pasos firmes incluso en terreno incierto y mantener la mirada fija en aquello que todavía no puedes ver, pero en lo que ya crees. Se trata de actuar según la promesa, no según las circunstancias. Eso es exactamente lo que empecé a practicar. Entendí que si quería liberarme de la escasez, no bastaba con rezar, pensar positivamente o liberarme de viejos patrones. Necesitaba actuar como alguien que vivía en abundancia, incluso cuando todo parecía pequeño. Y esto me afectó profundamente, porque me obligó a romper otro patrón silencioso, el de esperar a hacer el bien solo cuando todo mejore. Durante mucho tiempo me dije, cuando tenga más, ayudaré más. Cuando tenga estabilidad, seré generoso. Cuando mi vida esté asentada, entonces invertiré en otras personas, bendeciré ministerios y cuidaré de los necesitados. Pero esto es una trampa sutil de escasez. Es la mentalidad de todavía no puedo, lo que pospone eternamente lo que el cielo ya nos ha permitido hacer ahora. Fue entonces cuando me vino a la mente un principio simple y poderoso. Lo pequeño solo se multiplica cuando se libera. La multiplicación de los panes y los peces ocurrió después que fueron entregados. La viuda de Sarepta solo vio multiplicarse la harina y el aceite después que decidió hacer pan para el profeta. El milagro no ocurre en la retención. El milagro ocurre en movimiento, en el momento de la entrega, en el paso de la fe. Y eso fue lo que decidí vivir. Comencé a donar incluso cuando parecía que no podía. Comencé a sembrar palabras de vida cuando yo mismo necesitaba escuchar algo bueno. Comencé a servir, a bendecir, a declarar, a creer. Y entonces, sin previo aviso, lo poco comenzó a multiplicarse. Se han abierto puertas que habían estado cerradas durante años. Recursos que parecían escasos se han vuelto más abundantes. Pero más que eso, mi alma se expandió. Ya no vivía con miedo al final. Viví en la certeza del flujo. Porque entendí que quien vive en alianza con Dios no vive de existencias, vive de provisiones. Y tal vez es ahí donde necesitas llegar hoy. El punto donde dejas de esperar el momento adecuado y empiezas a vivir como alguien que ya es. Eligió confiar. Porque si la abundancia se trata de fe, entonces tus comienzos no pueden depender de lo que ves, tienen que depender de lo que tú creas. Decide creer y practicar. Y la fe no es pasiva. La fe es actitud. La fe es comportamiento. La fe es un estilo de vida. Por eso, a partir de ese momento comencé a hacer algo cada día como ejercicio espiritual, actuar en abundancia. A veces era un pequeño gesto, como ofrecerle un café a alguien. A veces era perdonar a alguien incluso antes de recibir una disculpa. Otras veces era despertarme por la mañana y, ante cualquier mala noticia, declarar en voz alta, hoy será un día de favor y provisión. Y cuanto más hacía esto, más veía lo sobrenatural sucediendo en lo natural. Porque la atmósfera responde a nuestro posicionamiento. El cielo se mueve cuando decidimos caminar en fe, no en miedo. Ahora quiero proponeros algo práctico para vosotros que habéis estado conmigo hasta este momento. Haz algo abundante hoy. Quizás sea una acción pequeña, pero representa esta nueva mentalidad. Bendice a alguien con una palabra, un gesto, un recurso, tu tiempo. Declara sobre tu vida y tu hogar. Elijo vivir en la abundancia de Dios. Y si quieres asumir este compromiso, escríbelo aquí en los comentarios ahora. Elijo vivir en la abundancia de Dios. No solo como una frase, sino como un estilo de vida. Como decisión espiritual. Como una semilla que generará una cosecha. Porque al final, la oración sin una mentalidad renovada es como arrojar semillas en tierra seca. Puedes orar con las palabras más hermosas del mundo,
Pero si tu mente todavía está conectada a la escasez, el miedo y la duda, estarás bloqueando el milagro antes de que comience. Es como pedir lluvia y al mismo tiempo construir un refugio contra ella. Pero cuando alineas mente, corazón, fe y actitud, algo se rompe. El cielo encuentra espacio, y la abundancia que Dios ya tiene preparada comienza a manifestarse en cada área de tu vida. Hoy comprendes que salir de la escasez requiere más que solo pedir. Requiere transformación interior, exige una fe viva, requiere un pensamiento alineado con la palabra, requiere una acción intencional, exige esperanza, porque la esperanza no es un sentimiento vago. La esperanza es una elección, es un posicionamiento frente al dolor, es un grito silencioso que dice, todavía creo. Y si has llegado hasta aquí, sé que este contenido era para ti. Así que os pregunto, comenta ahora abajo, con fe y valentía, ¿qué mentalidad estás dejando atrás hoy? Puede ser una palabra, una frase corta, una expresión de liberación. Escribe esto como un acto de ruptura, un nuevo pacto con el cielo. Escribir, hoy dejo atrás, y completar con lo que el Espíritu Santo ya te ha mostrado durante este video. Si esta palabra te tocó, si Dios te habló, entonces deja tu like ahora. Esto ayuda a que este contenido llegue a otras personas que, como usted, necesitan liberarse de la escasez y vivir en la abundancia del cielo. Y no termina ahí. El siguiente paso está a tu alcance. El video que ahora aparece en tu pantalla te muestra cómo acceder los códigos espirituales y mentales que liberaron a miles de personas de las limitaciones financieras y abrieron las puertas a una nueva realidad. Puedes seguir luchando con tus propias fuerzas, o puedes acceder, todavía hoy, los principios que te llevarán a la abundancia preparada por Dios. Este contenido es publicado por tiempo limitado, y ya he dejado el enlace disponible en primer comentario fijado. No esperes el momento ideal. Él es ahora. Haga clic, acceda y comienza a vivir una nueva historia. Porque tu tiempo de escasez está llegando a su fin y un nuevo tiempo se está liberando en tu vida.